The Great and Simple Truth Ministries presents The Messenger of the Lord with Apostle Yeshua, preparing the way for the return of Jesus Christ. And now, Apostle Yeshua. And greetings, friends and brethren. Saludos, mis amigos y mis hermanos. La plática de hoy se va a llamar La verdadera liberación de las cadenas del pecado. The title of this show today is True Deliverance from the Bondage of Sin. When I first became ordained as a deacon in the church way back in 2004 in Killeen, Texas, I was attending a church called True Deliverance Ministries. Cuando yo por primera vez fui ordenado como diácono de una iglesia, lo cual sucedió en Killeen, Texas, en el año 2004, fue cuando yo estaba en una organización llamada Ministerios de Verdadera Liberación. This is why I have decided to speak today about this important subject of how we need to be truly delivered from the bondage of sin in order to please God. Es por esto que hoy he decidido de hablar acerca de la importancia de cómo realmente necesitamos ser librados de la esclavitud del pecado para poder agradar a Dios. God calls us to live free from sin that so easily entangles us in the net of disobedience to God. As Christians, we are promised power and strength when we call upon God to deliver us from spiritual attacks and Satan's schemes to bind us, whether to an addiction, emotion, thought, relationship, finances, or other strongholds which restrain us and suggest us to our own carnal human nature and won't allow us to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dios nos llama a nosotros para vivir libres del pecado que tan fácilmente nos enreda en la red de la desobediencia a Dios. Como cristianos, nosotros tenemos las promesas de poder y fuerza cuando nosotros clamamos a Dios para librarnos de ataques espirituales y los esquemas de Satanás para atarnos, ya sea por adicción, emoción, pensamiento, relaciones, finanzas o cualquier otro tipo de fortaleza o muralla que nos detiene y nos somete a nuestra propia naturaleza humana y no nos permite crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Let's see this in 2 Corinthians 2 verses 10, chapter 10 verses 3 to 4. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. I'd like to read you now from the King James Version, which is, I feel, a much better translation. Ahora quisiera leerles de la traducción del Rey Santiago de Inglaterra, la cual considero una mejor traducción de las Sagradas Escrituras. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Verses 5 through 6. Entonces dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, mejor dicho en capítulo 10 versículos 3 al 6, porque aunque nosotros caminamos en la carne, nosotros no guerreamos como guerrea la carne, porque nuestras armas de nuestro armamento no son carnal, pero fuertes a través de Dios para poder derrotar las fortificaciones, derrumbando imaginaciones y cada cosa altanera que se exalta a sí mismo contra el conocimiento de Dios, y trayendo en cautiverio cada pensamiento a la obediencia de Cristo, y teniendo una preparación para vengar toda desobediencia cuando su obediencia es cumplida. Let us recall and remember that God called out his people Israel out of the house of bondage.
as we read in Exodus 20, verse 2, in Egypt. And he is calling us today to come out of the house of bondage, or the spiritual Egypt, the systems and customs of this world. Vamos a recordar y reconocer que Dios llamó a su pueblo Israel fuera de la casa de la esclavitud, según leemos en Éxodo 20, versículo 2, en Egipto. Y Él nos está llamando hoy a nosotros a salir de la casa de esclavitud del Egipto espiritual, los sistemas y costumbres de este mundo. The first thing that we as Christians must acknowledge and understand in order to begin our true deliverance from sin is to realize and admit that we are sinful in nature. La primera cosa que nosotros los cristianos debemos comprender y reconocer para poder comenzar nuestra liberación verdadera del pecado es reconocer y admitir que nosotros somos pecaminosos por naturaleza. Let's see what the Apostle John says about this in 1 John 1 verses 8 through 10. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Entonces dice Juan aquí, si nosotros decimos que nosotros no tenemos pecados, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y de limpiarnos a nosotros de toda inrectitud. Si nosotros decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, a Cristo, un mentiroso, y su palabra no está en nosotros. I want you to please note again verse 9, which is using the word if. That is something conditional, meaning we must do something. In other words, He expects us to take action and show Him our true repentance from our sin in order for God to help us and release us from the bondage of sin. That is, we must confess our sins. Yo quiero que ustedes noten de nuevo el versículo 9, el cual utiliza la palabra sí. Esto es algo condicional, lo cual significa que nosotros debemos hacer algo. En otras palabras, Él espera que nosotros tomemos acción, le mostremos a Él nuestro verdadero arrepentimiento de nuestros pecados para que entonces Dios nos ayude a nosotros a librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Esto significa que debemos confesar nuestros pecados. Right there in the book of 1 John, chapter 4, verse 4, we read the following scripture. Ye are of God, little children, and have overcome them. What have we overcome? Our sins. That's what we have overcome. Because greater is He that is in you than he, Satan the devil, that is in the world, or influencing the world. Entonces, ahí mismo en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, nosotros leemos la siguiente escritura. Ustedes son de Dios, hijos pequeños, y han sobrepasado a estos. ¿Qué es lo que hemos sobrepasado? Nuestros pecados. Porque más grande es aquel que está en ustedes que aquel, Satanás el diablo, que está en el mundo o influenciando al mundo. We need to understand that we are in spiritual warfare all the time, and thereby must be fully alert always. Notice the admonition in 1 Peter 5 verses 8 through 9. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. We have brethren all over the world that we need to pray for day and night. Nosotros necesitamos entender que nosotros estamos en una guerra espiritual todo el tiempo y por lo tanto debemos estar siempre alertos. Noten la admonición en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 9. Sean sobrios,
Sean vigilantes, porque su adversario el diablo, así como león crujiente, camina buscando a quien devorar. Quienes lo resisten firmemente en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones son cumplidas en sus hermanos que están en el mundo. Nosotros tenemos hermanos en todo el mundo por los cuales debemos orar día y noche. In James chapter 4 verse 7 we are reminded to submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. En Santiago capítulo 4 versículo 7 nosotros somos recordados a lo siguiente: sométanse a sí mismos por lo tanto a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. We must always look for God as a refuge from sin and abide in His word. Nosotros debemos siempre buscar a Dios como refugio contra el pecado y permanecer en su palabra santa. Notice Psalms 32 verse 7. Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah. This Hebrew word simply means meditate and ponder upon this. So we must remember this scripture always. God is our stronghold, our refuge, our defense. Notemos el Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi lugar de escondite, tú me preservarás a mí de problemas, tú me rodearás con cantos de liberación. Selah. Esta antigua palabra hebrea significa medita y recuerda esto siempre. Turn with me to the book of 2 Samuel, chapter 22, verses 1 through 4. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul. And he said, the Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer. The God of my rock, in him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my Savior. Thou savest me from violence. I will call on the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Quiero que vean lo que dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 4. Y David le habló al Señor las palabras de su canción en el día que el Señor lo libró a él de la tierra, de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y él dijo, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, el Dios de mi roca, en él yo confiaré. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi torre alta y mi refugio, mi salvador. Tú me salvas a mí de la violencia. Yo clamaré al Señor, el cual es digno de ser alabado, de tal manera que seré salvado de mis enemigos. We need to remember that God is our deliverer. Notice this in Psalms 34 verse 4. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Nosotros debemos recordar que Dios es nuestro libertador. Notemos esto en Salmos 34 versículo 4. Yo busqué al Señor y Él me escuchó y me libró a mí de todos mis temores. Let's read also Psalms 34 verse 17. The righteous cry and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. See how wonderful God is with us. Leamos también el versículo 17 del mismo capítulo. Los rectos claman a Dios y el Señor escucha y los libra a ellos de todos sus problemas. Vean cómo es Dios con nosotros. Let's read another passage of this same thought. Psalm 107 verse 6. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. Leamos ahora otro pasaje de este mismo pensamiento en el Salmo 107, versículo 6. Entonces ellos clamaron al Señor en su problema, y Él los libró a ellos de todas sus aflicciones. We must take action to seek deliverance from the bondage of sin and commit ourselves to God in prayer, fasting, and meditation and Bible study. It is imperative we do this. Nosotros debemos tomar acción y buscar la liberación
de la esclavitud del pecado y debemos aferrarnos a Dios en oración, ayuno, meditación y estudio bíblico. Es imperativo que hagamos esto. Notice why in Romans 6 verses 14 through 19. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the penalty of the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the penalty of the law, but under grace? God forbid. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness? But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. I want you to read this in Jude 3-4. This doctrine, by the way, is, the scripture tells us, the faith that we need to contend with, earnestly contend with that faith that was once delivered unto the saints. But why were we given this doctrine? Notice Ephesians 4 verse 14. That we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Continuing in Romans verse 18, being made free from sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. Entonces veamos por qué es imperativo que seamos obedientes en Romanos 6 versículo 14 al 19. Porque el pecado no debe tener dominio sobre ustedes, porque ustedes no están bajo la penalidad de la ley, pero bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Debemos nosotros pecar porque no estamos bajo la penalidad de la ley, pero bajo la gracia? Dios nos libre. ¿No saben ustedes que a quien ustedes se aferren a obedecer como siervos, sus siervos son de quien ustedes obedecen? Ya sea del pecado hacia la muerte o de la obediencia hacia la rectitud. Pero gracias a Dios que ustedes fueron los siervos del pecado, pero ustedes han obedecido del corazón esa forma de doctrina, la cual fue dada a ustedes. Vean Judas 3 al 4. ¿Y por qué se nos pide ahí contender por esa fe que fue dada a los santos? Notemos ahora Efesios 4 versículo 14. Para que nosotros de ahora en adelante no seamos niños lanzados para aquí y para allá, y dejarnos llevar por cada viento de doctrina, por la astucia de los hombres y sus maniobras y tácticas, por las cuales estos están al acecho para engañar. Continuando ahora en Romanos versículo 18, siendo hechos libres del pecado, ustedes se hicieron los siervos de la rectitud. Yo hablo de la manera de los hombres por la infirmeza de su carne, porque así como ustedes se han inclinado sus miembros a ser siervos de la suciedad y de iniquidad a iniquidad, aún también ahora inclinen sus miembros a ser siervos de rectitud hacia la santidad. Notice Paul's admonition in Galatians 5 verse 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Noten la admonición de Pablo en Gálatas 5, versículo 1. Manténgase firmes, por lo tanto, en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, y no se enreden más con la carga de la esclavitud. We don't need to be no longer entangled in that net of bondage. God, through Christ, has made us free from that. Nosotros no necesitamos seguir enredados en esa red de esclavitud. Dios, a través de Cristo, nos ha hecho libres, de eso ya. Notice Colossians 3 verses 1 through 10. If ye then be risen through water baptism with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above,
not on things on the earth. For ye are dead to the sins of the flesh, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in which ye also walked sometime when ye lived in them. But now ye also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Notemos ahora Colosenses 3, versículos 1 al 10. Si ustedes entonces han sido resucitados a través del bautismo en agua con Cristo, busquen aquellas cosas que están arriba, donde Cristo se sienta a la diestra de Dios. Pongan su afección en las cosas de arriba, no en cosas en la tierra, porque ustedes han muerto al pecado de la carne, y su vida es escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparezca, entonces ustedes también aparecerán con Él en gloria. Por lo tanto, mortifiquen sus miembros, los cuales están sobre la tierra: fornicación, suciedad, afecto inordinado, concupiscencia malvada, deseos inapropiados, lo cual es idolatría. Por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en los cuales ustedes anduvieron alguna vez, cuando ustedes vivieron en estas. Pero ahora ustedes además deben quitarse todas estas: cólera o rencor, ira, malicia, blasfemia, comunicación sucia fuera de sus bocas. No se mientan uno al otro, viendo que ustedes se han quitado el viejo hombre con sus obras y se han puesto el nuevo hombre, el cual es renovado en conocimiento según la imagen de él quien lo creó a él. In conclusion, let us read Ephesians 6 verses 10 through 20. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, as I done with my book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages. What's going to happen in the world from now is World War III imminent. Now it seems that all the nations, the superpowers, are threatening of nuclear attack, and tensions have been escalating for the longest time. It's World War III and nuclear cosmocide around the corner. You need to get your copy of the book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, in order to answer this question. You can get your copy of The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages at www.lulu.com/spotlight-hidden-truth-9. For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. En conclusión, vamos a leer Efesios 6, versículos 10 al 20. Finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios, porque ustedes puedan estar firmes contra las tácticas del diablo, porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, pero contra principados, contra poderes,
contra los regidores de la oscuridad de este mundo, contra maldad espiritual en altos lugares. Por lo tanto, tómense hacia ustedes toda la armadura de Dios, para que ustedes puedan estar firmes en el día de la maldad, y habiendo hecho todo para ser firmes, levántense, por lo tanto, teniendo su cintura cubierta con la verdad, y poniéndose la coraza de la rectitud, y sus pies calzados con la preparación del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual ustedes podrán apagar todos los dardos fogosos del malvado, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y vigilando así con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y para mí, que se me dé facilidad de hablar, para que yo pueda abrir mi boca abiertamente, para dar a conocer el misterio del Evangelio, como ya he hecho con mi libro La pura y simple verdad escondida de los tiempos. Por lo cual yo soy un embajador en cadenas, para que así pueda yo hablar con potestad como debo hablar. Very soon, the churches of God will be celebrating the first feast of God according to God's sacred calendar and year, which begins in the spring. The Passover, which commemorates the sacrifice and death of Christ for our sins, and the days of unleavened bread. A feast which symbolizes putting sin out of our lives. I feel and think it is a good time to start examining ourselves before God and truly asking to search our hearts and our minds and to give us all true deliverance from sin. Muy pronto las iglesias de Dios estarán celebrando la primera fiesta de Dios de acuerdo al calendario sagrado de Dios y su año, el cual comienza en la primavera, la Pascua, la cual conmemora el sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, y los días de panes sin levadura, una fiesta que simboliza el poner el pecado fuera de nuestras vidas. Yo siento y pienso que es un buen tiempo para comenzar a examinarnos delante de Dios y verdaderamente pedirle a Él que analice nuestros corazones y nuestras mentes, y que nos dé a todos verdadera liberación del pecado. So until next time, my friends, this is Apostle Yeshurun saying goodbye, friends. Así que hasta la próxima, mis amigos y mis hermanos. Este es el apóstol Yeshurun diciéndole hasta la próxima. You have heard the messenger of the Lord with Apostle Yeshurun. For more information on this program or the Plain and Simple Truth Ministries, you may email us at Yeshurun, Apostle of the Lord, at AOL.com. This has been a Plain and Simple Truth Ministries presentation.